La paz de Yahweh, cuyo consejo permanecerá eternamente y para siempre, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos a este estudio número 12. Estoy impartiendo a una mediana profundidad un tema que lo comencé con el estudio número 9 titulado El cautiverio del pueblo de Dios. Para comprender mejor lo que vengo enseñando es necesario seguir la secuencia, por lo que recomiendo que si se han perdido algún estudio, vuelvan y lo vean para que no les queden vacíos. Conforme lo hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta que nada de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la vida del Israel de Dios es por casualidad. Todo obedece a un plan divino diseñado por el Altísimo y en el que hasta las fuerzas del mal cumplen la parte que el Todopoderoso les asignó. Todo esto para dar testimonio de la soberanía, justicia, misericordia, amor, sabiduría, poder y tantas otras cualidades que distinguen a nuestro Dios. En el video anterior, titulado La estrategia contra el pueblo de Dios, hablé de la forma tan sagaz en que el reino de las tinieblas sedujo a Israel para que fuera en pos de una ley sincretista e invalidara la Torá. De acuerdo a lo que aprendimos en el otro video titulado Entendiendo las profecías, esto que le ocurrió a la generación premesiánica tenía que ocurrirle también a la generación posmesiánica, es decir, a nuestra generación. Los hijos gentiles de Efraín que fueron abrazando la fe en el Mesías Yahoshua, eventualmente llegarían a ser prisioneros, al igual que nuestros ancestros israelitas, de una ley sincretista que invalidaría la ley del pacto, la Torá. En el video titulado El cautiverio del pueblo de Dios, puse en perspectiva el escenario en que este cautiverio se llevaría a cabo, pero en la enseñanza de hoy me referiré con detalles a la columna vertebral de este cautiverio, la invalidación de la Torá. Hoy hablaré de los pormenores que llevaron a los hijos gentiles de Efraín a caer cautivos bajo la pérfida creencia de que la ley de Moisés está invalidada. Con la información que daré hoy, comprenderemos que tal cosa tenía que suceder. Fue un decreto divino firmado y sellado por el Dios Altísimo. Como ya lo enseñé antes, la casa de Efraín posmesiánica fue sentenciada a vivir 2 milenios bajo cautiverio. Y el cepo medular de este cautiverio fue, por decreto divino, vivir sin Torá. Deambular errante entre las naciones, prisionera de la creencia religiosa de que la ley del pacto está invalidada. Vamos a ver algunos pasajes importantes que anunciaron esta tragedia. Isaías 8, 15 al 16. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esta profecía declara que el testimonio, es decir, los 10 mandamientos, sería atado y la ley de Moisés sería sellada entre los discípulos de Yahweh. En otras palabras, a los estudiosos de la palabra se les cerraría el acceso a la Torá y a los 10 mandamientos. Profecía que sin saberla ni entenderla, la han cumplido al pie de la letra los estudiosos modernos de la palabra, es decir, los teólogos del cristianismo, proclamando en sus doctrinas que la ley de Moisés está invalidada. Y esto los ha llevado, tal como dijo Isaías, a tropezar, caer, ser quebrantados, enredados y apresados. Sigamos viendo más. Isaías 30, 8 al 13. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetizáis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda,
Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Este otro pasaje es tan revelador. Dice que la causa por la que Yahweh privaría a Israel de la ley del pacto es porque no quisieron oírla, sino que querían profetas que les dijeran cosas halagüeñas, querían que los adularan. Entonces vino el decreto. Es como que Yahweh dijera: no quieren oír mi ley, quieren oír mentiras. Muy bien, entonces eso es lo que tendrán. Y selló la ley, le puso candado, dándole potestad al reino de las tinieblas para que apresara a su propio pueblo bajo la creencia de que la ley de Moisés está abolida. Continuemos. Jeremías 9, 13 al 15. Dijo Yahweh: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. El ajenjo y la hiel, que son de sabor amargo, siempre ilustran en las Escrituras doctrinas contrarias a la Torá. Y dice Yahweh que eso es lo que nos daría porque dejamos su ley y no quisimos andar conforme a ella. Sigamos. Lamentaciones 2:9. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Yahweh. Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Estas palabras de Ezequiel son tan pertinentes para nuestros días. Dice que el pueblo sufrirá un quebrantamiento sobre otro y buscarán respuestas en sus líderes, pero estos no atinarán a decir ninguna verdad, porque la ley estará lejos de ellos. Amós 8, 11 al 12. He aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahweh y no la hallarán. Isaías 29, 10 al 11. Porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Es increíble lo que profetiza aquí Isaías. Está diciendo que los considerados eruditos leerán y no entenderán, porque hay un velo puesto en sus ojos. Dios no es juguete de nadie. El Israel premesiánico no quiso oír la ley de Yahweh y él los castigó privándolos precisamente de la ley que no quisieron obedecer, para que fueran alcanzados por las maldiciones en lugar de las bendiciones que les acarrearon sus transgresiones y rebeliones. Pero este decreto también alcanzó al Israel posmesiánico, pues como ya lo hemos estudiado, el ciclo profético se cierra con el tercer y definitivo cumplimiento en esta generación posmesiánica. El apóstol Pablo conocía muy bien todas estas profecías
y nos dejó por escrito más información sobre su final cumplimiento en esta generación posmesiánica, para que, conociendo nosotros algunos detalles importantes, podamos ser advertidos de este colosal engaño y escapemos de él. Leamos 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El apóstol habla de un misterio de la iniquidad. El término griego que aquí se ha traducido como iniquidad es anomias, que literalmente significa sin ley, es decir, sin Torá. Pablo está diciendo que en sus días ya estaba en acción el misterio contra la Torá, o sea, una doctrina diabólica muy bien elaborada para apartar a los discípulos de Yahoshua de la ley de Moisés y hacerlos vivir sin Torá. Y le llama misterio porque él mismo recién había comenzado a entenderlo. Ya estaba escrito en la Torá, los salmos y los profetas, pero había sido velado para que nadie lo entendiera. Y cuando él lo entiende, deja por escrito esta advertencia para que los que vendrán en los postreros tiempos, o sea, nosotros, podamos llegar a entenderlo igual que él. Pero continúa diciendo que en ese momento había alguien deteniendo el avance de ese misterio contra la Torá, refiriéndose al Consejo Apostólico, que fue el último bastión en donde se predicó y se enseñó la Torá. Pero una vez este consejo fuera quitado de en medio, es decir, después que los apóstoles hubiesen muerto, dicho misterio contra la Torá entraría en rigor. En palabras de Jeremías, después de los pescadores, vendrían los cazadores. Y dicho régimen sin Torá estará vigente hasta que aparezca aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El término griego que aquí se ha traducido como inicuo es anomos, que literalmente significa también sin ley o sin Torá. Lo que Pablo dice es que este misterio contra la Torá llegará a su máximo esplendor con la manifestación de aquel hombre sin Torá, o sea, el falso Mesías, cuyo distintivo principal será precisamente ese, que enarbolará una ley sincretista en lugar de la ley del pacto. Y todos los seguidores, presta atención a esto, por favor. Todos los seguidores del sistema religioso que están cautivos bajo la invalidación de la ley serán engañados por las poderosas señales que este falso Mesías hará y terminarán rindiéndole adoración para su propia perdición, porque creerán que es el Mesías verdadero. La casa de Efraín ha estado cautiva por siglos bajo este régimen sin Torá, en prisiones de oscuridad, considerando la Torá como cosa extraña. Pero la buena noticia es que los 2 milenios de su sentencia se están agotando. Y los hijos de Efraín han comenzado a ver la luz, han comenzado a volver a la Torá. Pero este retorno no será una cosa fácil. El profeta Oseas lo advirtió en el capítulo 13, versículos 12 y 13. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Lo que dice el profeta es que aun cuando el plazo se cumpla, Efraín todavía se resistirá a nacer. Ya estará en el umbral del nacimiento, pero no querrá salir. Por lo tanto, le vendrán dolores de parto,
fuertes contracciones para finalmente hacerlo nacer. Esto de dolores de mujer que da a luz no es otra cosa que angustia, tribulación y sufrimiento. Haber vivido 2000 años menospreciando la Torá ha dejado graves secuelas en la mente y en el corazón de Efraín. Por eso dice que serán necesarios los dolores de parto para hacerlo nacer. Aunque Yahweh mismo emitió el decreto por el cual su pueblo Israel fue entregado a las fuerzas del mal para someterlo y esclavizarlo a este régimen sin Torá, por sus constantes rebeliones que todavía continúan hasta el día de hoy resistiéndose a honrar la Torá, aún así Él ha dado la suficiente revelación para que sus elegidos puedan ver la luz y escaparse del yugo opresor de nuestros enemigos. En el próximo video vamos a enumerar y a desenmascarar a los verdaderos opresores del pueblo de Dios. Por ahora, me interesaba que nos quedara claro que la invalidación de la Torá por parte del sistema religioso mundial no ha sido un golpe de suerte para ellos, ni mucho menos que las fuerzas del mal lograron doblarle el brazo a Dios. Nada de eso. Todo ha ocurrido por designio divino. Un plan magistralmente trazado para exaltar el poderío de nuestro gran Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La paz de Yahoshua, quien volverá para acuñar la Torá en nuestras mentes y corazones, sea con todos ustedes.